Muy buenos días muchachos, mi nombre es Ken Carmelo, soy quien va a trabajar con ustedes los cursos de matemática y hoy vamos a tocar el curso de álgebra, exactamente el tema de expresiones algebraicas en nuestra primera semana. Bien, para que tú puedas entender bien de qué es lo que tratan las expresiones algebraicas, es necesario que entiendas solamente dos conceptos. El primero de ellos es qué significa una parte constante y el segundo, qué significa una parte variable. ¿Correcto? A ver, cuando hablamos de algo constante, estamos hablando de aquellos valores que no van a cambiar. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a hablar acerca de la longitud que tiene este plumón, uno puede decir, a ver, este plumón probablemente mida 12 centímetros, tal vez 13, pero lo cierto es que va a tener una longitud exacta. Puede ser que el día de mañana vuelva a trabajar con este plumón y la longitud del plumón seguirá siendo exactamente la misma. Puede ser que de aquí a 3 meses vuelva a sacar mi plumón y la longitud del plumón sigue siendo exactamente la misma. Cuando un valor que está siendo dado por un objeto, este valor no cambia para nada, decimos que eso es una constante, cuando el valor no va a cambiar absolutamente para nada. Yo te estoy dando el ejemplo con la longitud de este plumón. Tú pudieras imaginarte en muchos otros ejemplos, ¿correcto? Entonces, queda ya como tarea mental que vayas pensando en qué otros valores asociados a un determinado concepto son constantes, nunca van a cambiar, ¿correcto? Bien, eso es lo que quiere decir constante. Ahora bien, ¿qué quiere decir variable? Bueno, variable es completamente lo opuesto. Es cuando un valor sí va a ser, por ciertos factores, va a tener que cambiar necesariamente, así él no quiera. Por ejemplo, mi edad. Yo ahorita, actualmente, tengo 27 años. Va a pasar el tiempo y necesariamente mi edad va a cambiar, ¿cierto? Tal vez de aquí a unos meses cumpla 28. Tal vez aquí a un tiempo ya me vas a conocer cuando tenga 30. Entonces, yo no puedo decir que mi edad es una constante, para nada. Mi edad es una variable. ¿Por qué motivo? Porque va a estar sujeta al cambio. ¿Según qué factor? Según el factor tiempo. Conforme pase el tiempo, mi edad irá cambiando, va a ir variando. Por ese motivo se le llama variable a aquellos números que necesariamente van a ir cambiando a través del tiempo. Muy bien, ahora que queda claro qué cosa es constante y qué cosa es variable, vamos a asociarlo esto a nuestra clase de hoy, las expresiones algebraicas, ¿sí? Miren, ¿qué entendemos por parte constante? Como te había dicho, parte constante es aquello que no va a cambiar, por nada va a cambiar. Y por lo general, un número no va a cambiar. Ejemplo, si yo digo que por aquí está el número 5, yo te pregunto, ¿mañana seguirá siendo el número 5? Por supuesto. ¿De aquí a 20 años seguirá siendo el número 5? Por supuesto. Esta es una constante, ¿correcto? Ahora, profe, ¿esto significa que cualquier número puede ser constante? Sí, también te puedo poner como ejemplo, de repente, el número 17, también es una constante. Profe, ¿y solamente los números pueden ser constantes? No, también tal vez pueden ser las letras. A ver, por ejemplo, profesor, ¿qué pasa si yo pongo por aquí la letra A? ¿Es una constante? Bueno, en matemática nosotros entendemos que las letras pueden representar números. ¿Está bien? Mira, ten mucha atención a este tema, a esta parte del tema. Una letra en matemática, especialmente en álgebra, puede estar representando un número cualquiera. Y por lo general conocemos a las letras como variables. ¿Por qué? Porque puede representar cualquier número. Pero si tú quieres que la letra te represente una constante, también lo puedes hacer.
Correcto. Para ti, la letra nunca va a cambiar. Si tú dices que la A está representando a una constante, va a significar que la A nunca va a cambiar. Correcto. Entonces, teniendo presente ello, una constante también puede ser otra letra. De repente, la letra B. Muy bien. Entonces, aquí están las partes constantes. Aquí hay ejemplos que pueden representar algo constante. Ahora vayamos a la parte variable. Decíamos que la parte variable van a ser aquellos elementos que sí van a estar sujetos al cambio. Yo no puedo decir que una parte variable es un número, porque si yo le digo número 8, el 8 nunca va a cambiar. Entonces, la parte variable, por lo general, sí está representado con letras. Casi siempre va a estar representado por letras. Por ejemplo, X. X puede ser cualquier número, una variable. Pero, profe, hace un momento usted puso letras aquí. Claro, pero aquí las letras que he puesto, yo los he colocado bajo la condición que sean constantes. Entonces, como yo lo coloco bajo la condición que sea constante, significa que esta letra nunca va a cambiar. Sin embargo, cuando yo analizo las partes variables no tienen opción a ser números. Necesariamente van a ser letras. Y estas letras son muy diferentes a ellas. ¿Por qué? Porque estas letras sí pueden variar. Por eso se llaman variables. Y estas, profesor, estas no. Estas no van a variar, porque tú las has colocado bajo la condición que sean letras constantes. Profe, ¿y la parte variable solamente puede ser X? No, también puede ser otra letra. Muchos también suelen colocar a la letra Y como variable. Hay quienes también suelen colocar a la letra Z. Profe, puedo colocar cualquier letra, la que tú quieras. Si gustas, también colocaré M. Profe, veo una ligera diferencia. ¿Cuál? Cuando usted coloca parte variable, siempre lo está colocando en minúscula. Y cuando usted utiliza una letra como parte constante, la coloca en mayúscula. Sí, esa es una notación que se utiliza en matemática para no confundir al alumno. Cuando tú quieres utilizar una letra como constante, lo haces en mayúscula. Y cuando tú quieres utilizar una letra como variable, lo haces en minúscula. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ya tenemos claro qué cosa es la parte constante, ya tenemos claro qué cosa es la parte variable, y ahora nosotros vamos a decir que cuando yo fusiono o junto la parte constante con la parte variable, recién nace el término algebraico. Sí, cuando tú juntas una parte constante con una parte variable, nace el término algebraico. Ahora bien, el término algebraico no va a ser nada más y nada menos que la unión entre la parte constante y la parte variable. Profe, ejemplito por favor. Agarra cualquier valor que tú hayas considerado parte constante. Ya, tal vez el número 17, ahí está. Ahora, agarra cualquier valor que tú hayas colocado como parte variable. Ya, la X, ya, listo. Te presento a un término algebraico. Se dice que un término algebraico tiene dos partes, la parte constante y la parte variable. Recuerda, ¿qué cosa es un término algebraico? Es la unión de la parte constante con la parte variable. Profesor, ejemplito por favor para tener bien claro qué es un término algebraico. Muy bien, ejemplito. Agarramos y colocamos, a ver profesor, alguno de mis ejemplos de parte constante. Tal vez el número 5, acá está, el número 5. Profesor, ahora quiero utilizar la M, ahí está. 5M es un término algebraico. Profe, a ver otro ejemplo, a ver un ejemplo cualquiera que se le ocurra. Ya, tal vez el 84Y. Profe, ¿y pueden haber exponentes? Sí. La parte variable puede tener exponente. ¿Qué cosa es un exponente? Es el número que se encuentra en la parte superior derecha de la variable. Por ejemplo, aquí el 2. El 2 sería un exponente.
Profe, otro ejemplo, utilizando letras como constantes. A ver, x al cubo. A ver, profesor, explíqueme ahí. Bueno, si tú te estás dando cuenta, esta A es una A mayúscula que está haciendo el papel de parte constante. Esta X es una X minúscula que está haciendo el papel de parte variable. Profe, ¿y el número 3? Ese es el exponente de la variable. ¿Ya? Es el exponente, nada más. Profe, otro ejemplito, por favor. A ver, de repente digo 3b x y. Y acá le pongo un exponente, mira, 4. Y acá otro exponente, 2. Uy, ¿cómo es eso, profe? Fácil. 3b está haciendo como parte constante. Este de acá está haciendo como parte constante. Profesor, y el otro, x cuadrado y y cuarta, ellos juntos están haciendo como parte variable. Por eso que aquí yo te voy a poner todavía, mira, para que te quede claro, parte constante y aquí parte variable. ¿Ya? Entonces, profesor, ¿la parte constante puede ser también un número y una letra? Sí, pero siempre y cuando la letra sea mayúscula. Profe, ¿y en la parte variable también pueden estar varias letras? Sí, pero tienen que ser minúsculas. ¿Correcto? Bien, hasta ahí hemos aprendido qué es un término algebraico, la unión de la parte constante con la parte variable. Ahora, hay que tener claro que nuestro tema es expresiones algebraicas, no término algebraico, son cosas muy distintas. Entonces, profesor, si usted me ha enseñado qué es un término algebraico, la pregunta es, ¿qué cosa es una expresión algebraica? Fácil. Una expresión algebraica, joven, es la unión de varios términos algebraicos, pero esta unión se da mediante la suma o la resta. A ver, profesor, ejemplito. Mira, lo coloco por acá. Ahí está. Y te digo aquí, mira. Cojo un término algebraico cualquiera, 5m. Cojo otro término algebraico cualquiera, 84y cuadrado. Cuando uno a estos dos términos algebraicos mediante una suma o una resta, ahí recién nace la expresión algebraica. Este que tú estás viendo aquí ya se le conoce como expresión algebraica. Vuelvo, repito, para que no te olvides. ¿Qué es un término algebraico? La unión de una parte constante con una parte variable. ¿Qué es una expresión algebraica? La unión de varios términos algebraicos, pero mediante la suma o también puede ser la resta. Profe, ¿la expresión algebraica solamente tiene dos términos? No, puede tener más, puede tener 3, 4, 5, los que tú quieras. Siempre y cuando estos términos estén unidos mediante la suma o la resta, recibe el nombre de expresión algebraica. Muy bien, muchachos, esta ha sido la parte teórica. Ahora veamos algunos ejemplos para poder repasar un poco el tema. Listo, ya estamos para practicar un poco de lo que hemos aprendido, ¿sí? Lo primero es saber reconocer cuando estamos frente a un término algebraico y cuando estamos frente a una expresión algebraica, ¿correcto? Así que aquí en pizarra vemos 4 ejemplos, los cuales nos pide que reconozcamos cuál es término algebraico y cuál es expresión algebraica. Bien. Por aquí, el primero, ¿qué será? ¿Término algebraico o expresión algebraica? Listo, exactamente así. Esto, profesor, es un término algebraico. ¿Por qué? Porque tiene parte constante y parte variable. Nada más. Entonces, profesor,
Este que está acá es un término algebraico. Ahí está, un término algebraico. Profe, ¿y este que está abajo, qué cosa es? Allá, yo veo, profesor, por aquí hay un término algebraico, por aquí hay un término algebraico, y estos dos términos están unidos mediante una suma. ¿Eso cómo se llama? Expresión algebraica. Eso se llama expresión algebraica. Profe, ¿y el otro, cómo se llamará? El de abajo. A ver, profe, aquí yo veo dos letras. Una es mayúscula. Ah, eso significa que es la parte constante. La otra es minúscula, profesor. Esa es la parte variable. Ah, ya. Entonces, este será un término algebraico, abreviado para ganar tiempo. Profesor,